Hola y bienvenidos a este canal de Kilómetros con Propósito. Alcanza tus metas y atrévete a brillar. Un destino para conocer sobre temas trascendentales en el deporte, en la actividad física y una vida saludable. Soy Carlos Campa y hoy, de manera especial, contamos con un panel de expertos de lujo, ya lo verán, para construir sobre un tema que es vital, que es trascendental y que en definitiva provee de un robusto sustento a diversas aristas y enfoques sobre las que se erige la cultura de la práctica deportiva y la actividad física. Los invito a que no se lo pierdan. En este episodio les presento un panel de expertos conformado por dos grandes personalidades en las ciencias del deporte. Me honra su presencia porque son dos reconocidos investigadores y divulgadores científicos en México y a nivel internacional. Y en esta ocasión, con su apoyo, vamos a abordar un tema de suma relevancia a la hora de aplicar la ciencia para moldear el deporte del presente y del futuro. Vamos a empezar. Inicio dando la bienvenida a nuestros excelentísimos invitados en su canal, Kilómetros con Propósito, doctora María Eugenia Reyes Jaramillo y doctor Rodrigo Damián Merlo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, Carlos. Un gusto, Maru. Me voy a permitir presentarles una resumida semblanza de ambos, muy resumida, porque ambos tienen un gran currículum, una gran semblanza de vida y de trayectoria profesional. Si quieren ustedes ahondar un poco más en sus trayectorias, pueden buscar en internet, es fácil de encontrar un historial mucho más nutrido en experiencias, entrevistas, publicaciones y proyectos de ambos. Inicio presentándoles a la doctora María Eugenia Reyes Jaramillo, doctora en Educación por la Universidad La Salle, maestra en Enseñanza Superior por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Educación Física por la ESEP. Ha cursado diversos diplomados en el campo de la educación, del psicoanálisis, filosofía, habilidades cognitivas y actualmente está cursando un estudio de logoterapia, entre muchos otros cursos. Sus líneas de investigación son procesos y prácticas educativas, procesos de formación en ciudadanía y derechos humanos, epistemología y educación y procesos de intervención educativa. Ha publicado diversos capítulos de libros y artículos en la Universidad La Salle. Es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales e integrante del Comité Científico en Educación y Deporte en Almuzara, México. Es miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, colaboradora del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Profesional y de Talento. Actualmente es titular nacional de la sección científica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva. La doctora Jaramillo es una apasionada por la difusión científica del deporte. Bienvenida, doctora. Ahora es el turno de presentarles al doctor Rodrigo Damián Merlo. El doctor Rodrigo Merlo cuenta con una amplia experiencia dentro del área de los deportes de combate, dedicándose a la enseñanza y el entrenamiento del boxeo desde hace más de 20 años. Fue preparador físico de múltiples campeones del mundo en diversos deportes de combate. En el ámbito académico, logró el grado de doctor en Educación y Ciencias del Deporte en el año 2012 por la Universidad de Baja California, obteniendo la máxima mención honorífica summa cum laude. Además, tiene un posgrado en entrenamiento de la fuerza y la potencia en el 2014 por la Universidad Católica de Córdoba. Es licenciado en Educación Física con orientación en Ciencias del Ejercicio por la Universidad de Concepción de Uruguay y es profesor nacional de Educación Física por el Instituto Superior de Formación Docente. Actualmente se desempeña como presidente del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Es secretario también del Consejo Mundial de Artes Marciales Mixtas e imparte cursos online desde plataformas de GSE, el CPND, en la WBC University y la Universidad de Montreal.
Es encargado de Dynamical Business and Science Society en México. Es profesor universitario en la maestría en Ciencias del Deporte y la maestría en Educación Física de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de México. Además, es miembro fundador del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, institución desde la cual imparte la certificación para entrenadores físicos de deporte de combate. Es un asiduo escritor y difusor de las ciencias deportivas y recientemente ha publicado su segundo libro titulado Entrenamiento para Deportes de Combate. Bienvenido, doctor Menlo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un honor estar aquí con ustedes dos. No, el honor es mío, el honor es mío. Tenemos invitadazos el día de hoy, como lo pudieron escuchar, personalidades en el ámbito de las ciencias del deporte, y que en este contexto actual en donde existe una gran volatilidad, incertidumbre, complejidad de los entornos, se vuelve muy relevante el hecho de que un deporte o una actividad física se pueda realizar y que esta cultura justamente de la salud también se pueda diseminar, se pueda difundir. Y bueno, pues dos personalidades que se han dedicado a lo largo de su trayectoria profesional a esto. Y para no perder la buena costumbre, tenemos que, cada que iniciamos con un tema en este canal, comenzamos por definir temas básicos, por lo cual, doctores, les voy a iniciar con la primera pregunta. Cuando hablamos de ciencias del deporte, ¿por qué es en plural? ¿Cuáles son las ciencias que forman parte y de qué manera se entretejen para dar origen a esta especialidad? Bueno, pues primero muchas gracias, doctor Campa. Es un placer estar con Rodrigo nuevamente en este encuentro, y es un placer y un privilegio que me permita compartir algunas de las cosas que en el trayecto de 45 años como formadora, sin dejar de trabajar educación física, pues me ha dado la experiencia de estar aquí. Gracias, muchas gracias. Y fíjese que la pregunta es bien interesante porque si pensamos en todo este ámbito de cómo se ha venido discutiendo el tema de la ciencia o de las ciencias en el deporte, creo que hay algo muy importante que vale mucho la pena destacar cuando pluralizamos un territorio científico. Y ese sería de entrada primero qué estamos entendiendo por deporte, ¿no? Porque en algunos momentos se discute si el deporte es eminentemente algo que se hace para el alto rendimiento o el deporte implica cualquier otra actividad que tenga finalidades de otro carácter, como el propio óptimo rendimiento de sí mismo, la propia condición física, el manejo de los tiempos libres que tenemos para dedicarnos a descansar un poco de la vida del estrés, el manejo del tiempo libre y estas partes que en ocasiones hasta las personas lo hacen como aventura, ¿no? Los deportes de riesgo y aventura, todo eso. Entonces, es bien interesante cómo cuando empezamos a plantear todo este debate de cómo pluralizamos la ciencia o las ciencias, tiene que ver con un concepto que tengamos de deporte, ¿no? Entonces, acotando esto, me parece bien interesante y seguramente el doctor Rodrigo tendrá muchas cosas que decir, que es un súper experto en todo esto, pero a mí me gustaría mucho destacar el ámbito de el deporte como un conjunto de acciones que tienen finalidades comunes para el desarrollo de los seres humanos y que el encuentro es eminentemente en los aspectos de las actividades físicas y el deporte, y que de alguna forma el entramado no necesita necesariamente la competición. A mí sí me interesa esta parte porque me parece importante, dadas las condiciones sociales que vivimos en todos los países y el poco movimiento y el sedentarismo que tenemos en general. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tenemos que pensar en su objeto y su método. Y entonces ahí, fíjense qué interesante, porque si nosotros estamos pensando en una persona que lleva a cabo actividad deportiva, ¿cuáles serían todas esas ciencias que se tendrían que encargar del desarrollo en el ámbito físico-biológico, ¿no? Del cuerpo? Todos estos ámbitos que se estarían entretejiendo para apoyarlo en el soporte psicológico, emocional, que va llevando hacia el territorio del comportamiento como deportista. Pero no solo eso, sino la propia salud del deportista,
el tema de que a veces es un debate cuando hablamos que deporte de alto rendimiento no es salud. Yo creo que ahí tendríamos muchas cosas que revisar y el propio proyecto de vida del deportista. Entonces, cuando hablamos de todas estas dimensiones que arropan a un deportista, no solo es pensar en su desarrollo físico, biológico, sino también pensar en su desarrollo social, en su desarrollo emocional. Y me voy a atrever a hablar de este tema del desarrollo espiritual y el sentido de existencia de cada sujeto, porque sí creo que un deportista tiene un ámbito y un tiempo de vida, y en ese tiempo de vida, posteriormente a dejar la disciplina deportiva que practica como deporte de alto rendimiento, pues tiene que vivir de algo, tiene que existir y tiene que mantener un estilo de vida que le permita vivir de eso y sobresalir en su territorio cotidiano de existencia. Entonces, fíjense lo interesante, porque esto ha dado pie precisamente al debate de dividir los ámbitos de la biomecánica, del entrenamiento deportivo, del rendimiento, del desarrollo físico corporal y de todo este tema que tiene que ver con los resultados de un deportista. Pero a esto yo sí le agregaría todas estas ciencias humanas y sociales que están soportando y apoyando ahora este territorio del desarrollo de vida de un deportista y que va a sostener con diferentes ámbitos de trabajo científico el desarrollo, dijéramos, óptimo, aunque sea de alto rendimiento, pero para que al sujeto lo mantenga en un estado de salud y no lo deteriore, ¿no? Que es lo que a veces discutimos en estos territorios del alto rendimiento. Entonces, los objetos y los métodos que van delimitando muchísimas ciencias, creo que deben de soportar el trabajo y el apoyo al sujeto que se dedica al deporte y a su vida cotidiana. Correcto. Creo que por ahí yo aclararía este tema. Gracias, Sí, muchas muchas gracias, doctora. Muy amplia y de ahí viene una pregunta que también quiero hacerles. Doctor Merlo, ¿a usted le gustaría construir sobre lo que la doctora acaba de mencionar? Sí, bueno, justamente estaba, primero que nada, agradecerte por el espacio y agradecerle a Maru por tanta luz, ¿no?, que nos da con sus respuestas. Yo recuerdo cuando estudiaba educación física que había como una disputa entre si la educación física era una ciencia o no. Como si ser una ciencia fuese algo sublime, que fuese algo mejor que no serlo. Y yo decía que no, que en realidad la educación física es más que una ciencia, porque se sirve de ciencias. Se sirve de diferentes ciencias para investigar e indagar, ¿no? Pero que no alcanza con las ciencias, que tiene un plus. Entonces, así como dice Maru, estas cuestiones de emocionales, estas cuestiones de vínculos y demás, sobrepasan las ciencias. La ciencia es una manera de proponer, pero no es ni la única ni la que te va a arrojar el total de la verdad. Si uno piensa en ciencias, bueno, estaría pensando en ciencias formales como la matemática, la estadística, la lógica, que evidentemente aportan a entender una situación. Cuando uno hace un análisis estadístico, está usando una ciencia formal, ¿no? También están las ciencias, como decía la doctora Maru, ¿no? Las ciencias sociales, la psicología y demás, ¿no? Que son las fácticas. Y ahí también se encuentran las biológicas. Entonces, hay una serie de situaciones, de ciencias, que nos permiten a nosotros indagar, rascar un poquito más en lo que es el deporte. Y si somos, por ejemplo, más de las ciencias duras, estaríamos más pensando en la bioquímica, fisiología de las ciencias biológicas, o si somos más cualitativos, como pasa en el caso de Maru, pensar en la sociología del deporte, la filosofía inclusive, que bueno, algunos discreparán si es una ciencia o no, sobre todo mi esposa, que es doctora en filosofía, ¿no? Eh, pero eso es lo que creo que se vuelve interesante, que la ciencia no debe ser un nuevo dogma. La ciencia es una forma de proponer, pero no es la verdad. La ciencia es un método para investigar y que no alcanza, creo que no alcanza. Entonces, creo que es importante por ahí rescatar esta cuestión de no pensar la ciencia como la última verdad, sino como un medio más para pensar las cosas. Ok.
Muchas gracias. Fíjense que justo cuando hablamos de un fenómeno real, sea en el deporte o en cualquier ciencia o lo que queramos estudiar, pues hablamos de todo un contexto alrededor de este fenómeno, ¿no? Hablamos que la ciencia se ha vuelto, o más bien ha sido reduccionista, donde hablamos de la disciplinariedad, todavía sin llegar a la interdisciplinaridad o transdisciplinariedad. Ante hablar de ciencias del deporte y hablar de múltiples disciplinas que se pueden conjuntar para dar respuesta a un fenómeno de una manera holista, ¿ustedes cuál creen que sea el principal reto para lograr la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, es decir, juntar diversas disciplinas para lograr un estudio más completo, integral y holista sobre un fenómeno? Mire, yo creo que el dilema cuando tenemos que trabajar con otros colaboradores que tienen ámbitos de desarrollo diferentes a los que tenemos nosotros, creo que hay algo que de repente se vuelve un obstáculo, que es el lenguaje, cómo estamos nombrando las cosas, cómo las estamos delimitando y definiendo para ponernos en consenso, ¿no? Y esta parte que también creo que también se vuelve un obstáculo personal, un tanto la soberbia de que mi disciplina o lo que yo hago es la parte más importante que define el desarrollo de un sujeto, ¿no? Y lo vivimos, por ejemplo, cuando analizamos prácticas educativas desde diferentes dimensiones, no solo la pedagógica, sino también la antropológica, la filosófica, la psicoanalítica, ¿no? El tema de la parte psíquica que se está desencadenando en los docentes, por ejemplo, es esta forma de nombrar las cosas con un lenguaje que nos permita comunicar qué estamos observando, desde dónde lo estamos observando, qué vamos a decir de eso, cómo lo vamos a decir y cómo dentro de cada disciplina tener el respeto para nombrar las cosas y enriquecerlas y no subsumirlas, ¿no? Porque creo que es un tema a veces de que entre diferentes expertos de diferentes áreas queremos que nuestra voz sea la que mande, ¿no? Entonces, la humildad conceptual, el trabajo lingüístico, el consenso del método, cómo nos vamos a poner de acuerdo para aproximarnos a ese trabajo y dar cuenta de él con instrumentos donde todos entendamos y podamos dar cuenta con diferentes análisis y donde el soporte teórico que te da tu campo sea la sociología, la antropología, la filosofía del deporte, enriquezcan la mirada, enriquezcan la visión y pueda haber todas estas discusiones que apoyen el trabajo. Y lógicamente yo estoy a favor de la transformación a partir de las investigaciones. El gran dilema es que muchas veces las cosas que se andan investigando, pues a veces solo sirven para los papers y no sirven tanto para las operaciones del trabajo y la mejora de la calidad de los procesos operativos que estamos desarrollando, ¿no? Así Me es. parece que esos dos elementos podrían quedar como elementos importantes de discusión. Muchas gracias, doctora. Doctor Merlo. Sí, bueno, siempre me ayuda mucho Maru, ¿no? Porque me deja pensando y uno dice, bueno, sí, vamos a trabajar diferentes profesionales, ¿cuáles son los objetivos que vamos a plantear, ¿no? ¿Qué vamos a estar buscando con esto? En función de esos objetivos, que quizás puedan ser diversos, pero se van a ir construyendo con la investigación, uno entonces construye inicialmente el marco teórico, el marco definicional, como dice Maru, bueno, pongámonos de acuerdo de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a definir. Y desde ahí inclusive marcar posicionamientos teóricos con uno u otro autor para decir, bueno, cuando me refiera a esto voy a estar hablándole desde este posicionamiento teórico. Pero creo que lo rico de trabajar interdisciplinarmente es la construcción del texto desde una intertextualidad, ¿no? Una intertextualidad interdisciplinaria, en donde uno diga, bueno, este concepto se conoce de esta manera por este autor, pero también puede entenderse de esta otra forma, y entonces enriquecer y generar una construcción del concepto multidisciplinar, ¿no? Que ahí está la verdadera riqueza de trabajar con otros profesionales.
Eso si uno trabaja desde una investigación documental. Ahora, si uno hace de campo, ya es diferente. Porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando una investigación de campo con nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos y demás. Y ahí sí tenés que tener tu líder de cada área con su equipo y marcar muy bien este liderazgo, cómo se va a coordinar, cómo van a estar entregando los informes, qué es lo que se va a buscar en el cumplimiento de estos objetivos. Y es como una orquesta, ¿no? Un buen director de orquesta con sus subdirectores de orquesta y que todo vaya fluyendo. Obviamente el líder del equipo tiene que ser un especialista en esa área. Y bueno, la idea es también, como dice Maru, ¿no? Es mucha humildad y mucha hambre por aprender de los demás. Eso creo que va a marcar la pauta. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Respuestas amplias son las que se necesitan ante ese tipo de temas. Aportando a lo que ustedes comentan, justamente, aunque esto no es un canal científico totalmente, sino de difusión de cultura deportiva, pues iniciamos con preguntas que vayan homologando este lenguaje, ¿no? Para que la gente nos pueda entender. La siguiente pregunta, que me parece a mí muy relevante, que diseñé justamente por ello: ¿de qué manera construyen los alumnos o las personas una investigación que realmente se pueda considerar con éxito? Para que una investigación sea exitosa, yo creo que la formación es fundamental, ¿no? Uno no puede ir a investigar si no tiene claro el método que va a utilizar, cuáles son los procesos y procedimientos a implementar. Una vez que uno tiene una formación sólida, tiene un buen mentor, como es el caso de Maru, que te puede ir orientando qué hacer y demás, que leer, que indagar, la experiencia avanzando desde proyectos chicos hasta proyectos cada vez más complejos. Creo que uno tiene que navegar en aguas bajitas primero para después meterse en grandes estudios, ¿no? Entonces como esa práctica de la investigación sin llegar a publicar, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba hablando con unos amigos que vamos a hacer una publicación y dos estudios que hicimos, que sacamos los datos, que medimos, que hicimos todo bien, no lo vamos a publicar. Simplemente fue como una especie de prueba. Porque a veces es necesario esta práctica de como si fueses a investigar, como si fueses a publicar. Y después, un poco lo que te comentaba, Carlos, antes de empezar esto, de cuál es el interés por investigar, lo que decía Maru, ¿no? Uno a veces investiga solamente por publicar, por mantener el SNI, o a veces investigas por una verdadera curiosidad de saber cómo es, de cómo resolver algo, de realmente no saber y por eso te pones a investigar, de cómo resolver un problema y te documentás y ves cómo otros hicieron y ves si en tu caso particular también va a ser así, ¿no? Creo que esa verdadera curiosidad es la esencia real de la investigación. Después, bueno, si tenés colaboradores como Maru, como vos o como otros investigadores más, es mejor porque te van a enriquecer tu línea de investigación. Si al mismo tiempo vas invirtiendo en comprar equipo tecnológico para medir o tenés convenio con una universidad que te pueda prestar y sacar buenos indicadores, es mejor todavía, ¿no? O, bueno, cuestiones así. Y después hay ya como muchas líneas. Uno, por ejemplo, piensa en las guías de estudios ya preestablecidas como puede ser Consort, Prisma, diferentes tipos de estudios donde uno te dice, bueno, pues siga estos pasos y va a ser publicado, ¿no? Eso es más fácil. Ahora hay como una estructura más sólida eso. Y bueno, y también ir siguiendo un poco las tendencias de la investigación, los tipos de estadísticas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se está usando mucho más la estadística bayesiana que la frecuencial y entender esta cuestión de cómo va cambiando la forma de proponer, de el fomento a la investigación abierta, digamos, tener los preregistros de estos protocolos para después no manipular los datos conforme lo que te dio y obviamente estar siempre sujetos a una ética muy estricta para la publicación, porque si no es un engaño. Y engañar en ciencia es tremendo porque le haces creer al otro que el camino es por ahí, ¿no? Y no, a veces no ocurre así. Entonces, muy importante también ir abonando a la ciencia abierta en este punto. Ya. Después, a nivel emocional, yo creo que
que es la base piramidal, la base estructural de la investigación es la emoción, ¿no? Compartir con amigos, preguntas, y, lecturas, emocionarte por los datos que obtuviste, cómo le das el tratamiento, qué salió. Toda esta cuestión emocional creo que es la base porque si no se vuelve aburrido y no tendría sentido, no se puede sostener en el tiempo. Entonces creo que esta cuestión de la curiosidad que tenemos nosotros por el hecho de no saber y de ir a investigar, creo que es lo que deberíamos tener todo como primer paso en la investigación para que pueda ser exitosa. Perfecto. Gracias, doctor. Doctora Maro, si quiere agregar. Bueno, me parece que la pregunta es muy interesante porque como que tiene muchas aristas para mirarla. Y ya el doctor Merlo desde estas partes tan formales de la investigación. Y claro, algo que es como muy interesante pensar es quiénes van a investigar, ¿no? Porque si bien es cierto el tema de la formación en licenciaturas, muchos estudiantes se titulan por promedios meritorios, haciendo estudios de posgrado. Muchos estudiantes de posgrado se titulan haciendo estudios de otros posgrados. Y luego muchos doctores se titulan haciendo postdoctorados, ¿no? Entonces, nadie termina investigando, perdón por el comentario, ¿no? Y este otro tema de las instituciones educativas, que tampoco tienen investigadores en deporte, que es difícil que se pague a un investigador propiamente que se dedique al trabajo exclusivo del deporte, que ha sido mi caso, ¿no? Y que le he tenido que entrar desde el proceso de formación en educación y que por ahí en el terreno de educar y en la materia de metodología de la investigación, ir colándome con formación de profesionales como entrenadores, educadores, ciencias del deporte, médicos, por ahí todo lo que se ha posibilitado, ¿no? Entonces eso es bien interesante. ¿Quiénes investigan? Porque muchos de esos que investigan en ocasiones tienen recursos para investigar y no necesariamente las investigaciones financiadas son las que se publican o incluso las que se aceptan cuando tienen que producirse congresos como los del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, hablar del éxito de la investigación del deporte entra por este primer elemento. ¿Quién investiga? ¿Cuáles serían las intenciones de investigar y cómo lo va a difundir, ¿no? Correcto. Ese sería un primer acercamiento. El segundo acercamiento que yo hago y que creo que coincido muchísimo con Rodrigo es el tema de la formación en investigación. Porque si bien es cierto, muchas formaciones en licenciatura, maestría y doctorado tienen toda la mirada desde epistemología de la ciencia hasta el trabajo de la elaboración del informe de investigación, pero no se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me parece sumamente importante y lo rescato igual es esta posibilidad de curiosear del sujeto que quiere curiosear, pero algo que a mí me parece que es bien importante es cómo se problematiza el sujeto la realidad. Creo, en mi humilde punto de vista de pensar sobre el tema de cómo empezamos a problematizar la realidad, creo que ahí hay un gran éxito cuando tenemos buenas problematizaciones porque nos hacemos preguntas interesantes, preguntas inteligentes, preguntas lógicas. Y del desarrollo del pensamiento científico no es cualquier cosa en relación a la búsqueda, selección de la información, organización, planteamiento de preguntas, generar supuestos, hipótesis, plantear cómo me aproximo a ese objeto, con qué método, con qué instrumento, porque a veces pareciera ser que el método define al objeto y no el objeto al método, ¿no? O sea, aquello que quiero problematizar. Entonces, algo que yo sí creo que garantiza mucho el tema de cómo vamos, sea una investigación muy sencilla, como bien dice Rodrigo, andar en aguas superficiales y luego nadar en aguas un poco más profundas, es ese tema, problematizar la realidad, tener un problema que sea un problema de investigación, porque en ocasiones tenemos muchos problemas, pero no son de investigación, son de otra cosa y se pueden resolver sin investigar, haciendo otras cosas. Entonces, el éxito yo creo que tiene mucho que ver
desde cómo vamos formando a los niños pequeños en sus pensamientos, en la forma del pensamiento científico, en el proceso de problematizarnos la realidad y generar estos aspectos de las soluciones. ¿Qué solución le quiero dar y por qué algo puede ser de entrada documental, documental con propuesta, documental de campo, documental con intervención, documental con seguimiento, intervención y análisis, e ir avanzando en estas lógicas que te van dando? Yo también lo creo, coincido que puede ser algo muy modesto, muy sencillo, pero que se vuelva muy revelador. Hay cosas sencillas que se vuelven reveladoras y que de alguna manera van diciendo aspectos interesantes que sí contribuyen al desarrollo del proceso de formación, de entrenamiento, de lo que ustedes quieran, y que a veces, por no hacernos estas preguntas, se obvia por lo sencillo, se obvia y queda volando, ¿no? No se indaga. Creo que por ahí yo haría mi aportación. Y bueno, ante todo esto que nos acaban de mencionar, viene la siguiente pregunta que se vincula totalmente porque hemos visto, a mí me ha tocado incluso, recuerdo cuando hace algún tiempo regresé a mi alma mater, donde realicé yo investigación por primera vez en aspecto de inteligencia artificial aplicada a las telecomunicaciones, y regreso después de un tiempo y me encuentro con muchas tesis muy interesantes por el puro título y por el abstract que por ahí le dediqué un poco de tiempo. Y entonces ahí me hice una pregunta y que va muy aplicada en el deporte y que creo que es trascendental en el deporte. ¿Cómo lograr que el éxito de estas investigaciones exitosas con una problemática bien planteada, con esta lógica que acaban ustedes de mencionar, logren trascender a la cancha, logren trascender a la realidad, a resolver un problema real? Porque muchas veces se quedan en lo etéreo, y no por estar en lo etéreo significa que no es exitosa, al contrario, son las bases para futuras investigaciones, generan agendas, pero ¿cómo hacer que realmente este tipo de investigaciones puedan trascender a la cancha, a lo real, a resolver problemas sociales o problemas deportivos reales para la competencia, por poner un ejemplo, ¿no? Mira, cuando son investigaciones deportivas, hay varias cosas que uno puede rescatar. Primero, tendría que ver la población de estudio, ¿no? Si, bueno, esta población representa a mi población, ¿sí o no? O qué tan alejada o cercana está, o inclusive para contrastar qué tan lejos o cerca estamos de esa población. Algo que a mí me gusta bastante rescatar de estas tesis son los protocolos de evaluación. ¿Por qué? Porque te permite comparar y luego discutir. Entonces, siempre los incentivo a mis alumnos a buscar estos tests que estén validados y que reflejen alguna variable importante en tu deporte. Luego, todo lo demás, yo siempre digo que, bueno, casi siempre repito, que no se entrena como se investiga, ni se investiga como se entrena. Y que el entrenamiento no puede ser científico. ¿Por qué? Porque la ciencia, el método científico, una investigación es un recorte de la realidad controlada. Y el entrenamiento no es controlado ni es un recorte, está todo mezclado. Entonces no existe el entrenamiento científico. Lo que sí podemos nosotros es testear con buenos protocolos para comparar, pero no podemos hacer los mismos procesos de entrenamiento que hicieron una investigación porque eso está controlado. Y el entrenamiento es multidisciplinar, es un sistema complejo y dinámico. Y cuando hablo de sistema complejo y dinámico, muchos piensan que son dos cosas, complejo y dinámico, pero primero dije sistema, son tres cosas, ¿no? Entonces, entender la realidad deportiva como un sistema complejo y dinámico me permite a mí saber que puedo tomar algunas cositas de la investigación, pero no puedo replicarla. ¿Por qué? Porque es irreplicable en un contexto real de entrenamiento. Así que yo lo que suelo tomar generalmente son los tests, no tanto los métodos. Los métodos voy probando cómo lo dosifico y siempre voy controlando sus efectos de la carga interna por medio de indicadores internos y externos que me vayan diciendo cómo modular la carga, que es lo más real, cómo durmió, por cómo comió, por su genética, por un montón de cosas, ¿no? Entonces los efectos los ves ahí in situ, en el estado fisiológico que lograste con esa carga, de acuerdo a su estado físico y un montón de cosas más. Ok, doctor, muchas gracias. Doctora Amaru.
Fíjate que es bien interesante la pregunta porque justamente pone el dedo en la llaga sobre qué se investiga y cómo se utiliza y para qué se utiliza. A mí me parece que el trabajo de colaboración de los grupos de académicos que están a cargo de equipos representativos o de atletas en particular o de entrenamiento para de diversas finalidades, creo que hay algo muy importante. Si bien es cierto, hay muchas cosas que no se pueden replicar o que no se pueden generalizar porque son estudios de caso nada más, recortes muy específicos, con metodologías muy concretas. Creo que hay cosas que hay que ayudarle a los sujetos en la formación de investigación y a la interpretación de los datos. Y algo que a mí me parece muy importante que a veces se pasa de largo son los estados del conocimiento, ¿no? Y cómo los interpretamos cuando, cuando nos toca revisar cosas y en el caso de un entrenador, por ejemplo, o sea, ¿qué lo impulsaría a él a ir a buscar investigación de algo que a él le interesa para mejorar alguna condición psicológica, emocional, nutricional, biomecánica, de su deportista, ¿no? ¿Qué lo impulsaría? ¿Dónde lo buscaría? ¿Cómo le haría para rastrear esa información? ¿Qué bases de datos? ¿Dónde entraría? Porque eso es bien importante. En ocasiones pues este tema de los blogueros y de los TikToks y de todas estas cosas que de repente son las cosas que aparecen rápidamente, nos aíslan de las bases de datos formales, oficiales, indexadas, validadas, pero que no tenemos esa formación para buscarlas en lugares donde debemos de buscar, ¿no? Y no escuchar a personas que de repente pues tomaron un curso y ya entonces ya sienten que son los expertos del experto, ¿no? Entonces, esa parte me parece bien importante. ¿Cómo motivar a que un entrenador busque, sepa leer, sepa interpretar los estados del conocimiento de las investigaciones que se han hecho de las cosas que a él le interesan? Para que de alguna manera cuando él interpreta con sus propios casos, en su propio deporte, en su propia disciplina deportiva, sepa cómo utilizar los hallazgos, los resultados, los planteamientos, las preguntas, las metodologías, y entonces él pueda interpretar, descifrar si esta información es aplicable o no es aplicable para mi grupo de trabajo de entrenamiento. Y claro está, el entrenamiento tiene un nivel y la investigación tiene otro nivel, pero sí creo que podemos anclar este tipo de cosas ayudando al entrenador, ayudando al educador físico, ayudando al experto en todas estas dinámicas de acondicionamiento físico, de técnica y todo esto, para que también sepa interpretar todos estos estados del arte o estados del conocimiento y sepa ese metaanálisis, analizar lo analizable e ir descifrando el dato para ponerle una trascendencia, un uso. Y entonces él pueda también establecer sus propias versiones de sí lo hice y creo que tiene validez en este sentido y no tiene validez en este otro, porque ya hacer como lo dice Rodrigo, hacer un instrumento que se valide, pues requiere de mucho tiempo, requiere de mucho esfuerzo y en ocasiones hay estudios exploratorios de diagnóstico muy generales, incipientes, si ustedes quieren, básicos, pero que dan mucha luz a las personas para ir indagando las características y las condiciones de sus propios sujetos y poder implementar cosas que se acoten a los sujetos que yo quiero, ¿no? Por ahí yo me iría en trabajo. Muchas gracias, doctores. Pues ya pasando casi a la recta final. Y fíjense que esta pregunta se vuelve muy relevante porque en algún momento, cuando se dio este salto que nosotros en la parte de inteligencia artificial lo consideramos cuántico, porque es democratizar algo que se le conoce inteligencia artificial generativa para usos múltiples y que incluso cualquier persona que no conozca nada detrás de esta aplicación la puede utilizar y la han utilizado. Quisiera preguntarles, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la investigación deportiva y en particular, qué opinan ustedes sobre el uso de ChatGPT? Ándele, ya ve, yo dije que yo primero la otra. Adelante, doctora, adelante.
Híjole, es bien interesante la pregunta, sobre todo por quienes tenemos la responsabilidad de formar, estar con el territorio, de ayudar a que los sujetos se hagan sus preguntas, de que hagan sus propias planteamientos, y que ahora de alguna manera con estas aplicaciones, estas redes de formas y anclajes que tiene el Internet, pueden hacer preguntas y el documento generar toda una estructura sistemática, organizada, que le evita al estudiante ordenar su propio pensamiento. Creo que es riesgoso el tema de que el estudiante ceda en la tutela a este tipo de instrumentación, se vuelva un rehén de eso. Sí creo que la tecnología es un recurso maravilloso en el deporte, pues el hecho de tener la posibilidad de grabar jugadas y volverlas a ver, y todo este tema de tomar las decisiones si son o no errores y todo este tipo de cosas. El tema de la inteligencia artificial, cuando se ponen determinados lentes y el sujeto puede sentirse, entrar en un ambiente controlado que le haga sentir procesos, dijéramos, específicos de entrenamiento, de competencia, también es muy interesante, con muchos beneficios en el territorio del logro de las personas. Pero sí creo que el tema de este tipo de procesos donde al estudiante se le quite la oportunidad de él pensar desde su propia capacidad, sí creo que es un riesgo. Creo que hay que estar motivando, incentivando, ayudando a los estudiantes para que también ellos puedan reconocer que hay cosas que la vida real, el trabajo cotidiano, el emprender un proceso laboral, pues lo va a poner en condiciones de no preguntas y respuestas articuladas desde otro sujeto. Él tiene que dar toma de decisiones. Entonces, ayudarlo a entender que hay cosas que no pueden traducirse a la simplificación de lo que una máquina me sustituya para dar una respuesta, sino que yo soy el que debe tomar las decisiones, y que a veces las decisiones en tiempo, forma y profundidad son mías, y son a veces improntas rápidas que tengo que hacer y que resolver. Entonces, creo que hay que ir ayudando al chico a concientizar el uso de las tecnologías, el límite que tienen, el riesgo que pueden tener, y desarrollar capacidades de la toma de decisiones, que yo creo que eso siempre va a estar en manos del estudiante. Y claro, yo creo que hay gente que la ley del menor esfuerzo pues, prevalece, pero que sepan que personas que andan en el territorio de la ley del menor esfuerzo, pues a veces no son los contratados, ¿no? Entonces, ayudarles a sentir que trabajar de una manera más autónoma, tener capacidades y habilidades cognitivas más autodidactas, es mejor. Creo Ok. que ahí me enfocaría yo. Muchas gracias, doctora. Doctor Merlo. Bueno, sí, el tema de la tecnología, uno dice, bueno, que como todo, como toda creación, ¿no? Hay cosas positivas y negativas. Y la cosa no es la cosa, sino que lo que el hombre haga con la cosa. Y entonces en este caso, GPT, no sé, Perplexity, Orange y tantas otras, inteligencia artificial para minería de datos, el manejo de Big Data, para la elaboración de textos, la indagación de vacíos temáticos, ¿no? Porque ya hay inteligencia artificial para investigación inclusive. Nos pueden servir quizás en algún momento para cotejar lo que nosotros venimos pensando, para aportar un nuevo punto de vista sobre el tema, para quizás inclusive ser el primer paso en la indagación, como a veces pasa con Google o con Wikipedia, pero evidentemente no el último. ¿Sí? El primer paso sí, o un paso más, o un punto de vista más,
pero evidentemente no la manera de hacer las cosas única, porque obviamente nosotros tenemos mucha más capacidad todavía que estas inteligencias, porque somos capaces de interpretar la realidad y somos capaces de, con nuestra base de datos que tenemos, nuestra experiencia, entender qué metodología debemos aplicar en este contexto particular, cuáles son las consideraciones a contemplar en cuanto a la temporalidad, los instrumentos, los recursos, los vínculos, todas estas cuestiones que están ahí, que van a hilvanar las posibilidades para lo que podemos hacer y que explicarle todo eso a una inteligencia artificial requeriría tanta redacción que mejor lo hacemos nosotros, va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí, puede servir en algunos pasos más y creo que es una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas que tenemos que tener, pero no puede ser ni la más importante ni la única. Eh, Obviamente no hay que negar la tecnología, pero tampoco hay que a rendirle pleitesía y hacer endiosarla. Creo que es una herramienta y que, como toda herramienta, puede ser usada para el bien o para el mal. Creo que sí es importante seguir formándonos como investigadores, porque justamente nuestra capacidad de interpretar todos esos factores tan rápidamente, además, es lo que nos hace tremendamente más potentes que una inteligencia artificial actualmente. Claro. Ahora, en cuanto a análisis estadístico y cosas de esa índole, no, evidentemente la inteligencia artificial para el uso de estadísticas va a ser mucho más potente que nosotros, pero justamente estas potencialidades hay que usarlas y no olvidar cuáles son nuestras potencialidades por sobre la inteligencia artificial, y este trabajo mancomunado entre nosotros y la inteligencia artificial creo que puede llevarnos a buen puerto, si es que así lo trabajamos. Claro. Perfecto. No rendirle pleitesía, no tenerle miedo, utilizarlas conforme a la necesidad para construir. Y finalmente, la última pregunta, tengo una última. ¿Cómo lograr que más jóvenes y profesionales se interesen por la investigación en las ciencias del deporte? E incluso la precedería con una pregunta, ¿realmente nos interesa? ¿O realmente hay un gap o una brecha que debamos cubrir? Ay, caray. De investigadores, o sea, Sí, claro. porque Bueno, decimos, a lo mejor queremos que se involucren, pero otra vez no, pues más que querer más personas, queremos más calidad, no sé, por ese lado va la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? sí, yo creo que aquí el territorio en México sobre el campo de investigación en deporte, de hecho, la comprensión de la investigación deportiva por las diferentes instituciones, las academias, de repente es como un patito feo, ¿no? Yo observo, he tenido algunas experiencias que me ponen un tanto triste cuando hay que destacar la relevancia que tiene la formación de un educador físico, un pedagogo deportivo, un licenciado en ciencias en el deporte, no solo porque me apasiona el territorio del deporte, sino porque además creo en él, creo en todos los beneficios. Y bueno, ahora afortunadamente el territorio de la neurociencia, que ha desarrollado una vinculación maravillosa con el terreno del desarrollo del cerebro, el tema del cuerpo, el tema de la neurogénesis, el desarrollo de células madre, la producción de ciertas proteínas que ayudan a la memoria. O sea, esto del deporte va más allá de algo sencillo de pensar únicamente deporte para el rendimiento de una prueba en atletismo o en lo que sea. No, creo que como que está trascendiendo. Y sí creo que hay mucha ignorancia de muchos profesionales, de muchas instituciones, para entender lo mucho que vale la pena investigar el territorio del deporte, al menos en México. Entonces, cuando estamos hablando de estas situaciones, de cómo desarrollar una cultura de la investigación, estos gaps que necesitamos para ir entendiendo la trascendencia de lo que hacemos, pues también es ir
paleando, a veces lo siento así, eh, con una gran cantidad de paradigmas sobre la relevancia que en ocasiones va teniendo más el territorio de los rendimientos con el tema de la salud. Y aquí vinculo el tema de la medicina funcional, el tema de la medicina de los estilos de vida, los ámbitos sociológicos sobre el tratado de la longevidad, que también tiene un rollo un tanto sociológico, no solo biológico. Este otro tema de la felicidad, ¿no? De cómo los seres humanos desarrollamos un tanto neurotransmisores que nos permitan tener una vinculación con la vida de otra naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense, es muy interesante si de alguna manera esta cultura de la investigación donde el deporte aparezca como ese recurso también multidisciplinar, en donde las instituciones que se dedican a la investigación y que tienen investigadores, por ahí nos dan un poco de chance a andar metiendo la mano en cosas que nos parecen muy interesantes de desarrollar. Creo que se vuelve inspirador también para la juventud, se vuelve motivante para que ellos también tengan pues estas posibilidades como educadores, como entrenadores, como doctores en ciencias en el deporte y tener espacios que sean financiados, que sean soportados, que sean sostenidos en territorios institucionales, formales, ¿no? Porque sí le padece a uno mucho trabajando y de manera independiente en la investigación. A veces uno gasta sus propios recursos y a veces, pues, resulta desalentador, ¿no? Entonces, cuando uno trae ese desaliento, pues a veces las cosas se ponen tristes, pero creo que es muy importante que la cultura educativa, la cultura institucional, la gestión del deporte, la administración deportiva, todas estas áreas en el entrenamiento deportivo comiencen a hacer sinergia para que las instituciones educativas universitarias, públicas y privadas comiencen a tener una forma diferente de organizar a sus investigadores y haya posibilidades de que estos jóvenes comiencen a trabajar y que podamos tener estados del conocimiento también de investigación deportiva, investigación de cultura física, porque pues han desaparecido y de repente vemos los estados del conocimiento que los hace profesionales de universidades que no enseñan deporte. Entonces dice uno, pues, ¿cómo estuvo eso? ¿No? Entonces, por ahí yo creo que podría ser mi participación y agradezco. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctor Merlo, adelante. Bueno, a ver, ¿cómo lograr que los jóvenes se interesen en la investigación de deporte? Creo que es como cualquier otra profesión, ¿no? ¿Cómo logramos que los jóvenes se interesen en ser electricistas, en ser mecánicos, en ser carpinteros? Creo que el primer acercamiento sería justamente que tengan conciencia de que eso existe y de que puede ser una salida laboral. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se dedicó a la carpintería? Porque vio que había un carpintero, vio cómo era, le gustó, está bien. Y en esto un poco parecido, ¿no? ¿Qué hacemos como profesores de educación física? Les damos a investigar a los chicos sobre el deporte, sobre la actividad física, sobre el funcionamiento del cuerpo. Hacemos experimentos con nuestro cuerpo, con la velocidad, con la física, con todas estas cuestiones que nos apoyan. Esta educación temprana es importante para que tempranamente, antes de llegar a los 18 años, puedan ir pensando en ser investigadores dentro del campo del deporte y la actividad física. Luego, una vez que ya se empiezan a florecer esos capullos, tener un buen mentor que te vaya orientando, que te vaya mostrando un instrumento de evaluación, que te muestre cómo funciona, que te muestre el protocolo, cómo programarlo. No, todas estas cuestiones de, mira, sacaste tu dato, ahora vamos a tratarlo, ir como regando la plantita. Y luego, bueno, ya está, ya tenés el dato, vamos a hacer un póster, vamos a presentarlo en algún congreso o en las redes sociales, vamos a mostrar lo que has hecho, como pasaba en la escuela cuando se germinaba la plantita, ¿no? Y que se la llevaba a la casa y se la mostraba a la mamá. Entonces, creo que de una cuestión más simple, de una pedagogía más cotidiana, no generar esta lejanía tan
tan profunda con la ciencia. Sí, bueno, cualquiera puede hacer ciencia, obviamente en diferentes niveles, acostumbrarse a tomar datos, acostumbrarse a registrarlos, acostumbrarse a darle tratamiento, que se enamoren un poco también de los datos para nosotros que somos más cuantitativos, ¿no? Eh, Incentivos, pero sobre todo esta emoción, porque yo creo que cualquier profesión requiere de emoción. ¿Por qué te emociona hacer carpintería? Porque tienes un producto, lo muestras, es parte de lo que eres tú, ese nuevo elemento de madera. Y con la investigación lo mismo, ¿no? Esa investigación la hice yo, no la leyó nadie, ¿no? Pero la hice yo. Ahí está. Sí, y me emocionan los datos, me emociona el método. Creo que el ser humano no es un robot y el ser humano es emoción. Entonces creo que por ese lado de poder inspirar a los chicos a hacer algo, a construirse como personas, creo que por ahí viene la cuestión de lograr que se acerquen a una u otra área y que sea un área que les guste. No hay que buscar que sean muchos ni que sean pocos, sino que respetar a su esencia, pero sí primero mostrarle lo que es. Y si les gusta, bueno, ahí está. Excelente. Doctores, pues muchas gracias. Nos vamos, me voy en este momento muy nutrido con todas sus respuestas y seguro que la gente que nos escucha, la gente que va a escuchar esto en la posteridad, pues también se va a nutrir mucho con estas respuestas que ahondan de una manera muy bien argumentada sobre esos temas que se vuelven relevantes. No me queda más que agradecerles, doctora Reyes Jaramillo y doctor Merlo, por el tiempo que se dieron para participar en este panel de expertos. Quiero también aprovechar para agradecer y despedir a los invitados y al público. Y pues bueno, comentarles que les vamos a compartir el contacto de nuestros especialistas invitados en día de hoy para que puedan contactarlos vía redes sociales y los datos que nos proporcionen y que aparecerán en su pantalla en un momento. Compartir nuestras redes sociales para que nos sigan. No olviden suscribirse a nuestro canal en nuestras diversas redes sociales como Kilómetros con Propósito para enterarse de nuevas entregas: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Blogger. Muchas gracias, doctores. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchas Gracias, Rodrigo. Gracias, Maru. Un placer.